que quiero para iniciar agradecer enormemente a una de las personas a quien más admiro en el ámbito no solamente de la oratoria y el debate como colega quizás, sino también dentro del ámbito de la vida misma. Giselle Gamboa Ávila, que nos acompaña el día de hoy, nos abre parte de su agenda y nos va a compartir elementos básicos del debate. Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos, compartir tu conocimiento y pues dejo a este público en tus manos. Al contrario, Rodo, muchas gracias por invitarme a este espacio. Sabes que la admiración, el respeto y la amistad es mutua entre nosotros. Y pues me da mucho gusto poder compartir con todas y todos ustedes este tema tan bonito. Creo que a veces el debate tiene una posición en México en la que se le resta importancia a la ciencia de construir argumentos, a la disciplina de escuchar, a la disciplina de discriminar información. Entonces, justamente atendiendo a la invitación de Rodolfo, pues les muestro aquí elementos básicos del debate que no vienen en ningún libro, sino son, desde mi perspectiva, lo que a mí me ha funcionado en mi práctica del debate. Soy campeona nacional de debate político y debate público. He participado en varios concursos de esta índole, entonces con base en la experiencia les digo que sí hay pues muchos métodos de aprender y de enseñar debate. En lo particular, lo que les muestro aquí es una compilación de cosas, de elementos que he aprendido tanto de mis maestras y maestros que me han preparado para las competencias, como de elementos bases que yo considero que todo debatiente debe tener en el momento de prepararse y en el momento de estar debatiendo. Y bueno, sin más preámbulo, pues comencemos. Justamente debemos entender el debate como una disciplina que tiene tres elementos esenciales: el diálogo, la escucha y la disciplina. Porque el debate es un área comunicativa que requiere justo de ese conocimiento, de un conocimiento constante, que se cree, que se perfeccione, que se actualice, que discrimine información innecesaria, porque desde luego no debe perderse de vista que la base primigenia de todo debate, de todo argumento, es cómo lo decimos. Por lo tanto, vamos a entender que esa base se llama discurso. Todo es un discurso que se perfecciona a manera de argumentación, a través de la mecánica en la que sabemos posicionar nuestros datos o en qué línea vamos a desarrollar nuestro análisis respecto de un tema determinado. Y justamente por eso es importante constantemente adquirir cultura general, es decir, no prepararnos únicamente para una competencia de debate o para una audiencia, o no sé, para algún evento en la universidad, sino es importante que siempre estemos agilizando nuestra mente en libros, en literatura principalmente, que muchas veces cuando estamos tan concentrados en un área del conocimiento, pues dejamos de lado la literatura, que si bien sí corresponde a otras disciplinas retóricas, resulta importante en el debate para el momento de formular una oración en cómo lo vamos a decir. Y para esto la estructura elemental del argumento pues se compone de aquellos elementos sociales, científicos, políticos, artísticos que nos vamos encontrando en el día a día. Digamos, el estado del arte. El estado del arte viene a ser importante en un debate porque normalmente se debaten temas de la agenda pública o de la agenda política. Temas en los que, digamos, temas poperos, en los que se está investigando, se está escribiendo. Entonces, el formular una opinión propia es algo indispensable para entablar un argumento o pensar primero en un argumento fuerte, porque vayamos a un tema clásico en estos días, el natalicio de don Benito Juárez o el solsticio de primavera. ¿Qué se dice mucho acerca de Juárez? Pues se dice que era un zapoteca oaxaqueño, que
cuidaba ovejas, que emigró de San Pablo Guelatao a la capital de Oaxaca, que llegó a ser presidente de la República, que formuló las leyes de reforma, etc. Muchas cosas que se saben de Juárez y que año con año se dicen de Juárez. Aquí el secreto está, y es la primera técnica importante de cómo vamos a formular una oración, una idea o un planteamiento en un debate, abordar el tema de manera distinta. Por ejemplo, hablar de Juárez en el exilio en Viñales, Cuba, o hablar del Juárez como ministro presidente de la Suprema Corte, o hablar de Juárez cuando se encontraba con el archivo de la nación en un carruaje negro en el norte del país, ¿no? O sea, justamente atender temas que no son tan evocados, que no son tan populares, que no son los comodines de siempre. Por eso es necesario tener esta serie de elementos sociales, científicos, políticos o artísticos, porque eso nos llevará a nuestro segundo punto, el factor lingüístico. En el debate, a diferencia de la oratoria, aquí vamos a distinguir qué tipo de discurso nos es útil para un debate. Para la oratoria, pomposamente siempre se utilizan figuras, siempre se utiliza la retórica a flor de piel porque es justamente la punta de lanza que hace convincente una disertación. Sin embargo, en un debate existen más de dos personas o dos personas que se encuentran confrontando ideas. Por eso es importante hacer economía de tiempo y no perder tanto en un preámbulo vasto de retórica, vasto de figuras, sino concretarlo a sencillas oraciones o sencillas premisas que comuniquen de manera clara lo que queremos decir, el análisis al que queremos llevar determinado debate. Y esto se nutre del tercer elemento, los valores, derechos y libertades. Eso suena muy retórico, aquí estoy sonando muy oradora, pero justamente, ¿por qué los valores, derechos y libertades? Valores, porque en un debate, aquí viene un tip que les doy, tanto como a mujeres como a hombres, y es una especie de anécdota, porque soy mujer, entonces cuando me tocaba debatir con un hombre, pues un hombre se siente limitado siempre al refutarle a una mujer, porque pues ha habido debates en donde se les escapan determinados errores del lenguaje incluyente, entonces la mujer tiene una gran ventaja lingüística para apoderarse de una línea de debate. Eso es algo que yo ventajosamente utilicé en muchos debates porque es algo que nos favorece como debate. Aquí es un consejo concretamente para los hombres. La manera en cómo se refuta y cómo se replica es parte vital de la ética del debate. Los valores de respeto siempre deben estar presentes. La exaltación y el apasionamiento, déjenlo a los concursos de oratoria, a los discursos cívicos, a los discursos de políticos, pero eso dentro del debate no tiene cabida. También eso de retórica, déjenselo a los debates presidenciales, que ahí pues estamos vastos de retórica, a veces un poco burda, pero pues retórica. Y bueno, a esto me refiero con valores que visualicen en un marco de respeto, de paz, cómo van a estar confrontando ideas con su contraparte, que no es su enemigo de guerra, no es una declaración de Fidel Castro o de Hugo Chávez, es un debate de ideas, no de pasiones encendidas. Eso es un punto principal, porque yo he visto a muchos amigos, buenos polemistas, perder grandes debates justamente porque se les escapa un artículo, un pronombre. Entonces tengan mucho cuidado en cómo hacen la base de su lenguaje. Esto está muy conectado con los factores lingüísticos. ¿Por qué los derechos? ¿Por qué tenemos derecho de réplica? Muchas veces, y a mí me tocó también justamente en una final de debate, que tenía un compañero que tenía como un grupo de porra en el público que a propósito cuando era mi intervención estaban haciendo ruido. Entonces él aprovechaba para hacer shh o shh o hacía ruidos en la mesa, ¿no? Entonces, creo que esa parte de distractores violentan directamente la ética de un debate.
Por eso, siempre que estemos con el uso de la voz, aprovechemos para decir o utilizar como argumento esa violación al espectro de derechos dentro de un debate. Yo me acuerdo que la respuesta que le di a este compañero fue, debatíamos acerca del derecho al libre desarrollo de la personalidad y le dije, justamente de personas que censuran y silencian, como usted lo está haciendo en el momento del desarrollo de mi participación, es porque no prosperan los derechos de las personas. Y ya, de lleno comienzo y retomo mi línea argumental, es decir, no utilizar mucho espacio, pero sí poner en evidencia a la contraparte que se está pasando en la falta de respeto hacia el espectro moral de un debate, ¿no? Perdón, espectro ético de un debate. Y también libertades de llevar el debate hacia donde quieran, hacia el campo que quieran, todos los temas, y ya que tengan un poco más de práctica en la construcción de líneas argumentales o de bosquejos argumentales, las libertades, pues viene a ser la propia manifestación del uso de la voz, y bueno, toda la resignificación que les mencioné en estos dos primeros puntos, y justo resignificar un discurso que retoma todos los elementos anteriores, no repetir un tema pop, sino encontrar ese punto del que no se ha hablado tanto, llevar al debatiente en un marco de respeto a una refutación contundente. Y esto, a mí me gusta mucho el modelo aristotélico, aunque ahora Toulmin y un montón de modelos argumentales ya planteen otras cosas. Yo he preferido siempre llevar la buena, la clásica, la de cajón, el esquema de Aristóteles, que es premisa mayor, premisa menor y conclusiones. Ay, perdón. En la premisa mayor, pues normalmente insertamos aquel dogma del que parte a una casuística, digamos, a la casuística que nos toque debatir. Y finalmente, aquí viene la parte más poderosa, en cómo interpretamos esta premisa mayor en relación con la casuística para finalmente solventarla en un análisis que nosotros planteemos a la hora de un debate. Para esto, y creo importante hacer especial énfasis, ya que se trata de elementos básicos del debate, hacer especial énfasis en la refutación. La refutación es también conocida como la contraargumentación, y no ahondé tanto en el esquema de cómo construir un argumento porque lo vamos a ver en esta parte, solo que quiero que a la par vayamos entendiendo cómo se construye una refutación, réplica o contraargumentación. Justamente es una herramienta que tenemos en el debate y que nos permite desacreditar, desarticular, desarmar, empobrecer los argumentos de la persona o las personas con las que debatimos. Seamos claros, de esto se trata un debate, de desacreditar o de opacar a las personas que pues están confrontándose con nuestras ideas. Para eso es importante 3 elementos. Escucha, bueno, los 3 elementos que ya les había planteado desde el principio. Escucha, comprende y responde. ¿Por qué escucha? Porque normalmente en la experiencia que he tenido en competencias de debate, me he dado cuenta que no ganan las personas que más información memorizada lleven. Ganan las personas que mejor escuchan a su contraparte. Por ejemplo, cuando se está desahogando el statu quo, por ejemplo, del total de la movilidad migrante o del desplazamiento forzoso de Centroamérica por México, determinados datos duros son imprecisos por los mismos sistemas de estadísticas. Entonces, cuando un análisis se lleva de la mano de estadísticas, digamos, del lado purista, del lado exacto, del lado duro, siempre existe la posibilidad de ocupar la lectura o el análisis de esas estadísticas de una manera contraproducente para un debatiente que ofreció esos datos. Entonces, por eso es importante la escucha, encontrar
un punto o una cabida de oportunidad en la que repliquemos esa idea o ese análisis con el que ellos han interpretado unas estadísticas. Porque las estadísticas ahí están. Hay instituciones acreditadas especialmente para dar datos oficiales. El punto está que esos datos oficiales pueden usarse tanto a favor como en contra. Ahí el punto está en cómo lo manejamos discursivamente. Por eso es importante comprender este tercer elemento, comprender en qué línea, en qué eje del debate estamos guiando nuestra participación. Si estamos debatiendo con argumentos de la contraparte, eso es un grave error para nuestros argumentos. Debemos saber primero desacreditar a partir de sus propios datos y posteriormente ofrecer nosotros datos nuevos para que se comprenda de manera distinta el eje argumental del debate. Es así en donde distinguimos la refutación. Yo digo sí y digo por qué sí. Tú me tienes que decir que no es sí ni no, es más o menos, pero me tienes que decir por qué, ¿no? Incluso utilizando datos que yo te di y datos que tú tienes. Y después el responder estará construido con base no tanto en, digamos, distribuyámoslo en un tiempo neto de 100%. Nuestros 100% son los 5 minutos que tenemos que hablar para responder una argumentación. En la refutación de ese 100% solo vamos a ocupar un 10% para replicar los argumentos de la contraparte y que se siente la base de nuestra argumentación. Es decir, si él dijo sí, dijo por qué sí, yo tengo que decir por qué sí, por qué no es sí y por qué no es no, por qué es más o menos. Bueno, es un ejemplo demasiado simple, pero más adelante les hice esquemas. La carga de la refutación, como la carga de la prueba, la carga de la argumentación, son los elementos, se construye a partir de los elementos que recabamos para desacreditar la construcción de uno o más argumentos. En este esquema que quizá un poco confusamente les acabo de explicar, pero ya aquí con esquemas espero que sea más fácil. Igual si tienen dudas, por favor levanten la mano o déjenlas en el chat para que las vayamos resolviendo. Bueno, esto se transforma con el simple diálogo en un debate. Por ejemplo, elementos para la integración de esa carga de la refutación. Esto es muy básico y a mí me gusta mucho y me ha servido mucho, que son los errores de lenguaje que nuestra contraparte tenga, los errores lógicos o de análisis que tengan sobre una premisa mayor. Lo que les decía, cómo interpretar una estadística o un dogma o un concepto, incluso si la contraparte brindó conceptos ambiguos. Ahora, por ejemplo, la igualdad es estar en las mismas condiciones, todos y todas, ¿no? Pero yo hablo de una igualdad más profunda, más estudiada, de la igualdad sustantiva, la igualdad que atiende de raíz los problemas de polarización entre hombres y mujeres a través de la historia, por eso debe haber discriminación positiva. Y bueno, agrego más elementos hacia un concepto. Aquí tiene errores, es decir, identificar errores de lenguaje, errores de percepción. Estos son los importantes en cómo incluso concebimos un concepto. Es importante responderlos porque si no los respondemos, damos por hecho, como la afirmativa ficta, ¿no? Damos por hecho que nuestra contraparte tiene razón, no supe debatirle y sale bye. Esto me pasó apenas en el debate de la Ciudad de México, penosamente, porque me tocó debatir un tema bastante incómodo. Bueno, era bastante delicado con una compañera. Era sobre si penar las manifestaciones, por ejemplo, las pintas de las manifestaciones en monumentos históricos, ¿no? Ya hay una reglamentación a eso, únicamente que el contexto en el que llevamos el debate era otro, en cómo se visibilizan las consignas de los movimientos sociales, a raíz obviamente del movimiento feminista aquí en la Ciudad de México. Y bueno, o sea, la compañera agarró el código para estar reforzando sus argumentos y su réplica,
a mí se me pasó en mi tiempo, o sea, me pasé probando otras cosas. Eso me valió no irme a disputar ni el primero ni el segundo lugar, o sea, me quedé con el tercero, pero eso fue un error gravísimo, porque si bien llevaba una puntuación que me antecedía bastante importante, yo pasé a semifinal en primer lugar, pero pues ya en las duplas, en la semifinal hubo 2 rondas, pero en esa dupla para deliberar quién por primero y segundo y quién por tercero y cuarto, pues ahí se me fue, ¿no? Entonces, no importa cuántos puntos llevemos contabilizados, si se nos olvida responder, ya ya valió toda la carga argumental y se tiene que replantear, ¿no? ¿Qué tan viable es ganar o perder un debate? Porque a veces se pierde no por responsabilidad de uno mismo o de una misma, sino la calidad del debate que tienes con tu contraparte. Por eso es importante precisar en conceptos. Eso hará que el debate esté más nutrido o que se oriente propiamente a analizar o desmenuzar determinados conceptos que se brindan a partir del error del lenguaje, errores lógicos o errores de percepción. Y bueno, ¿cuál es la función de la réplica? La réplica, pues, es el intercambio de argumentos. Por eso les digo, la ética del debate, condúzcanse con total respeto a su contraparte y siempre teniendo en cuenta que es un intercambio de ideas. Un mecanismo de defensa es aquella función que nosotros tenemos cuando respondemos, cuando nos defendemos ante un argumento que directamente ataca a nuestra postura. Por ejemplo, aquí este es el formato de un debate político. Un debate político se compone por 2 personas, rara vez por 3, pero bueno, estemos en el caso ideal que son dos personas, perdón. Persona A está a favor, persona B está en contra. El esquema de réplica es, obviamente, A es quien abre el debate, posición a favor brinda argumentos, B, digamos, A muestra postura, conceptos sobre los que se va a guiar el debate. B, para no perder tiempo, acepta sus conceptos, pero no acepta la interpretación que A le da a los conceptos. El mecanismo de defensa tiene varios esquemas para plantearse. Por ejemplo, si A dice que 2 más 2 es 5, la cultura B va a replicar que 2 más 2 es 4. El punto no radica en si es cierto o no es cierto, sino en cómo se explica. Por ejemplo, la cultura general, que viene a ser el elemento vital para enfrentar cualquier tipo de debate. Si nos dicen que el azul celeste representa el movimiento pro aborto, pues realmente estaremos hablando de percepciones que se ponen sobre la mesa y que si no se debaten, pues se toman por hechas. Por eso es importante estar siempre actualizados bajo estos principios del conocimiento, la escucha y también la constancia en la preparación. Es decir, definir es la base de toda réplica y de todo análisis lógico. Lo lógico es una idea evidente, pero no puede ser evidente en un debate si alguien no lo hace evidente. Como público sabemos que debatiente A se equivocó al hacer su suma que 2 más 2 es 5, pero si en el debate eso no se discute, se da por cierta, afirmativa ficta. Y si B dice que 2 más 2 es 4, porque pues, cultura general, todos sabemos que eso es cierto, realmente se estará confrontando directamente una idea mal interpretada por un debatiente. La escucha es importante. La refutación causal, esta es un poco más sencilla. La refutación causal, por ejemplo, si A determina el valor de C a partir de D, por lo tanto el resultado será positivo. Argumento de A. Réplica de B. Sin embargo, la combinación de D y A no es positiva. Entonces, si concebimos los elementos A y D dentro de la construcción argumental de A,
el resultado no será positivo, será negativo, ¿no? Pero hay que dar el porqué, hay que desmenuzar la explicación. Digo, esto es un ejemplo bastante abstracto porque depende mucho del tema que vayan a debatir. Indudablemente de acuerdo a su disciplina. No sé si todos aquí estudian Derecho, Rodo. ¿No? No, tenemos estudiantes universitarios de diversas carreras. Ah, ok. Bueno, pues justo por eso no quise poner ejemplos jurídicos para que sea un poco más abstracto y vayan acorde a sus disciplinas. Por ejemplo, bueno, ahora un ejemplo dado por la contraparte puede ser usado en su contra si se conocen los elementos para hacerlo. Ya vimos cómo refutar conceptos. Ahora la refutación causal, estamos viendo cómo a partir de un ejemplo o de una historia creada por A, B dio por hecha la historia, pero no aceptó el resultado de la historia. Es decir, reinterpretar un ejemplo. Porque, bueno, esto también es algo muy útil en la construcción de argumentos y esto es muy retórico, construir historias. Ojo con las falacias, sobre todo las ad misericordiam o ad populum, que constantemente son las que apelan al sentimentalismo, a la experiencia y a todo esto. Entonces, mucho ojo con eso. Utilícenla para interpretar, siempre interpreten, siempre escuchen, pongan atención de todo lo que se dice en un debate, porque en los ejemplos y en las historias están las claves para desarticular argumentos causales o deducciones que hace una contraparte. Y bueno, la refutación deductiva, esta es mucho más sencilla. Por ejemplo, tienen una línea argumental. Aquí la cultura general viene a ser un elemento siempre constante en los esquemas de refutaciones. Por ejemplo, A, E, O, U. Sabemos que son las vocales, pero que están desordenadas. Sabemos que son las vocales, pero falta un elemento, ¿no? Entonces hay que encontrar la falla a esa línea argumental. Este modelo de refutación yo la utilizo mucho con los que debaten en formato Toulmin, porque los que debaten en formato Toulmin, los que hacen en su primera intervención, es decir, durante mis siguientes participaciones estaré abordando la importancia de la reforma en materia energética desde la perspectiva social, política y económica, ¿no? Pero nada más nos explicaron dos, porque la económica sabemos que es desfavorable para su postura. Entonces, cuando identifiquemos que esta línea argumental no tocó un punto vital, incrustemos esa letra que nos falta. Incrustemos en el error, o sea, saldemos el error o el vacío de conocimiento que nuestra contraparte dejó, ojo, pero siempre utilizándolo favorablemente para nuestra línea argumental. La refutación retórica, esto es el último recurso, esto por favor no lo utilicen a menos que sea muy necesario. A mí me pasó justamente en la final que les comentaba que tenía un compañero que se la pasaba callando al público, pero pues en el público había gente suya, había amigos suyos haciendo ruido mientras yo hablaba. Pues obviamente era un sabotaje ya más espacial, pero sí acudí a una refutación retórica, o sea, me fui constantemente hacia los elementos del espacio. Gané ese debate, digo, no estoy muy orgullosa de haber ganado por refutación retórica, pero es el último recurso, o sea, cuando las cosas están muy hostiles, cuando nuestra contraparte se sale de esas líneas de respeto, de tolerancia, de libertades en un debate, pues, ¿qué recurso queda? Sino, pues, también debatir, ya apelando a la construcción de historias que permitan profundizar una línea argumental. Por ejemplo, afirmo, ejemplifico, demuestro y vuelvo a afirmar. Esto es muy importante en la construcción de un discurso. Por eso, refutación retórica, base del discurso. Corazón del discurso, perdón. Porque si mi compañero estaba haciendo mucho ruido,
afirmo que conductas como esa no benefician a que la diversidad de identidad de género se manifieste libremente en los espacios sociales. Demuestro con su actitud y vuelvo a afirmar su actitud. Eso ya es un ataque personal. Ojo, sepan utilizar los ataques personales. Tampoco se vale hablarle así en primera persona, porque eso es evidente y evidentemente nefasto dentro de un debate. Pero sí utilícenlo cuando el entorno se torne hostil, cruel, y bueno, ahí él estaba haciendo uso de un recurso espacial que evidentemente pues su contraparte tenía que replicar de alguna forma y pues fue favorable. O también cuando de plano no sepan algo de un tema o de un argumento, expliquen algo con manzanitas. Den una explicación demasiado sencilla. Aquí también pueden hacer uso de la construcción de historias. La vía una vez es un ejemplo, no se lo tomen de verdad, es como para decirles que a partir de contar historias puede significar un punto importante cuando no conocemos bien de un tema. Por ejemplo, si en este momento nos ponen a hablar acerca de la justicia con perspectiva de género, que sí existe en el Estado mexicano, a mí me toca en contra, yo no tengo datos duros, pero me acuerdo por ahí, porque en mi constante lectura vi que había un tal caso de una Valentina Rosendo Cantú, que fue atacada por miembros del ejército, fue violada, fue encarcelada, incluso torturada por miembros del ejército, un caso que llegó a Corte Interamericana, y pues me acuerdo, posiblemente el caso de fondo no tenga que ver con el tema matriz de mi debate, pero la interpretación. Es que cuando Valentina Rosendo Cantú, estando dentro de su comunidad en la sierra del estado de Guerrero, vivió vulneraciones directamente a su persona, estamos hablando de crímenes de Estado que se cometen. Entonces el Estado no puede ser el juzgador con perspectiva de género, sino si es también el mismo ejecutor de estas vulneraciones a la justicia con perspectiva de género. Este es un tema totalmente lejano, pero que podemos encontrar el punto de inflexión. ¿Cómo lo ensamblo en este tema que me tocó? Por eso siempre estudien, siempre prepárense, porque si en ese momento se les pasa por la mente Valentina Rosendo Cantú o cualquier ejemplo que ustedes quieran, retómenlo, tráiganlo a colación. Y pues hasta aquí termina mi exposición, porque me gustaría que ustedes me manifiesten sus dudas, curiosidades respecto a estos elementos que les mostré. Sé que fueron muy rápidos, pero a ver, los escucho. Para irles dando el uso de la voz, les agradeceré que puedan ir levantando su manita digital, a aquellos que tengan dudas, y así les iremos dando el uso de la voz. Adelante, Alan. Hola, muy buenas tardes, Rodolfo y Giselle. Mi duda era ahorita al final, más que duda es curiosidad, morbo. Al momento de que tú dices de lo personal, de cuando te metes en un tema personal, se me fue el nombre. Aparte de que se ven mal, dijiste, se ven mal, se ven pésimos, ¿qué otra consecuencia te trae en calificaciones o, digamos, cuando haces una competencia, cuántos puntos te bajan? Justamente por eso les decía que sea su último recurso. No tengo a la mano una boleta de calificación, pero siempre dentro de las boletas de calificaciones de los debates existe la ética del polemista. Ahí te restan puntos justamente por hacer ataques personales a tu contraparte. Por eso que sea su último recurso, pero también sean muy inteligentes en cómo lo van a utilizar. Es decir, no hagan alusiones personales, sino ejemplifiquen, ¿no? Así como las personas, retomando el ejemplo que les decía, así como las personas no tienen la decencia de guardar silencio mientras habla una persona, así la sociedad también se la pasa censurando, discriminando, no sé, o sea, como retomar de lo genérico
Obviamente las condiciones espaciales serán evidentes tanto para el jurado que califica como para el público. A mí me tocó estar en un debate en Ixtapan de la Sal y me toca debatir un tema que creo que era el más chusco de la convocatoria. Decía, la libertad como valor humano es más importante que la igualdad. Yo recuerdo que era el tema que menos preparado llevaba, pero cuando pasó el sorteo de las participaciones, a mí me toca en contra, como ustedes saben, en contra es segundo turno, a favor abre el debate. Mi contraparte a favor me dio un punto de oportunidad muy importante, porque él debatía desde su idiosincrasia, no desde la postura que se le asignó. Recuerdo que él comenzó a plantear un debate en el que quería llevar a la igualdad y a la libertad como valores sociales importantes en igualdad de condiciones. Era algo que evidentemente a él no le tocaba. Entonces, y la mitad de su participación, él era abogado, por eso les digo que es importante la cultura general. Él era abogado, entonces se la pasó dando argumentos de Miguel Carbonell, pero o sea, más de la mitad de su tiempo se la pasó dando como una leve semblanza de quién era Miguel Carbonell. Después explicó lo que dijo Miguel Carbonell y hasta el final dijo lo que opinaba. Entonces yo recuerdo que empecé violenta porque pues aquí sí me estaba aprovechando de mi posición de mujer porque él se puso nervioso, él tenía nervios para replicarme a mí, porque yo le dije, compañero, le recuerdo el tema, es el número 2 establecido por la convocatoria, le recuerdo su postura, le recuerdo la premisa y le digo, no es la biografía, no es la vida y obra de del jurista Miguel Carbonell, ¿no? Algo así le dije. Entonces el público reaccionó. Obviamente esto no fue muy ético de mi parte, pero fue una estrategia para ganar el debate. El público hizo, o sea, como si estuviéramos en una pelea de box y yo le hubiera dado un gancho al hígado y no sé, le dolió muchísimo, que pues todo el público, incluso el jurado, soltaron un o risas o jijijis muy, muy pequeños. Entonces él se desconcentró, no pudo sostener una tesis argumental y me dio oportunidad a mí de seguir debatiendo bajo mis argumentos. Argumentos que no eran muy fuertes, pero me aproveché de sus debilidades. Eso no lo hagan tanto, que sea su último recurso. Digo, ahí estaba empezando, no me enorgullezco de haber ganado debates así, pero tengan cuidado. Y por eso mi consejo iba particularmente a los hombres, no tengan miedo a refutar a una mujer cuando debatan con una mujer, pero tengan decencia y respeto para hacerlo, porque son áreas de oportunidad que las mujeres tenemos para sacar un debate filoso y para tumbar a los mejores polemistas, ¿no? Tenía un amigo que se estaba debatiendo la final de un concurso muy importante en el país, del Universal, por ahí del 2014. Estaba solo una mujer en el panel de debate. Él es un buen orador, él es chiapaneco, y por un error, no sé, un despiste, un lapsus mental en su argumento, se refiere a la compañera como el compañera. Y ella, estaban debatiendo sobre la desigualdad y ella aprovecha solo el que le haya dicho él para decir, así es como nos han invisibilizado a través de la historia, así es como siguen opacando. Yo soy una ella orgullosamente. Y bla, bla, bla. Comienza de ese error lingüístico a crecer un debate fulminante, obviamente se coló en el primer lugar. Entonces, sí tengan mucho ojo en cómo se debate con respeto. Obviamente, no recomiendo mucho que se haga alusiones personales, pero si es su último recurso, háganlo. ¿Por qué no? Tenemos una pregunta aquí en el chat. Dice, entonces, más que aprender la teoría del debate, la experiencia, la que se necesita
hay que buscar esas ventanas de oportunidad donde se pueda manifestar a tu favor el traslado de otra perspectiva a otra perspectiva. Correcto. Obviamente no le voy a restar importancia que la teoría se merece, pero la experiencia perfecciona a los debatientes más que cualquier libro de cómo ganar un debate o modelo para argumentar con eficiencia. ¿Por qué? Por la simple razón que las mismas estrategias que a mí me han funcionado no le pueden funcionar, por ejemplo, a Jennifer, porque quizá, que es quien hizo esta pregunta, porque quizá usted, Jennifer, tenga muchas ventajas intelectuales mayores que yo, y esas debe aprovecharlas puliendo espacios en los que le faltan. Quizá si usted cree que su debilidad es cómo hacer uso de los datos duros, pues perfeccionar eso. O si cree que su debilidad está en cómo formular argumentos lógicos, pues ahí está el área en el que usted debe involucrar mayor preparación. Por ejemplo, no se puede comparar a todos los debatientes como una sola persona. Creo que hasta se ven mal. Yo critico mucho a la Universidad de Guadalajara porque cuando debates con alguien de Guadalajara que es de UDG, te das cuenta inmediatamente que es de UDG porque todos debaten igual. Todos debaten igual con modelo Tullman, todos debaten igual hablando demasiado rápido, contando muchas historias, dando mucha información en muchos minutos para confundir a la contraparte y finalmente afirman que tuvieron la razón, pero como van a velocidad luz, pues a veces no te dan oportunidad como para cachar determinados datos. Entonces, el enfrentarte a estilos de debate te hace encontrar el estilo propio. Del Tullman, yo sí adopté al principio en cómo enunciar los argumentos que voy a dar a lo largo de mi participación. Es algo que el modelo aristotélico no lo tiene, pero sí, la experiencia, el buscar oportunidades, el buscar practicarlo, el entrar a clubes como el que tienen en la universidad, son importantes para que la práctica les enseñe qué necesitan ustedes, qué les queda mejor. En una experiencia que no me enorgullece, repito, yo veía que una gran ventaja que tenía al llegar a las finales de debate es que yo era mujer, entonces siempre mis oponentes se contenían en el momento de replicarme, ellos esperaban que yo fuera una contendiente delicada, suave, tibia, entonces yo aprovechaba para sacar ahí, órale, la ferocidad en los argumentos, la fuerza, porque yo veía que ellos se contenían, aprovechaba esas debilidades de mi contraparte para superponer mi posición en un debate. Has mencionado una parte importante, Gis, con relación al aprendizaje en general que se tiene para las técnicas y las habilidades para el debate del concurso. Ahora me gustaría preguntarte si este aprendizaje que ellos pueden desarrollar dentro de los concursos de debate tiene algún efecto, ya sea positivo o negativo, en la formación que cada uno tenga, pero dentro de su desarrollo académico o profesional. Perdón, no podía quitar el mute, pero sí, yo creo que en mi experiencia, digo, soy recién egresada, no tengo tanta experiencia laboral, pero creo que sí, en el ámbito de la profesionalización, el debate en sí, las técnicas de hablar en público o de procesar información para poder explicarla, siempre son muy importantes. Desde el primer paso en cómo nos vendemos, cómo vendemos nuestro perfil a alguien que nos va a contratar o cómo vendemos nuestro perfil a una beca, cómo vendemos lo que sabemos es importante. Y ahora, cuando hablamos de debate, pues saber identificar los puntos más relevantes de todo un texto súper amplio, y cómo sacar realmente el punto vital de lo que nos quiere decir, no sé, un artículo, un expediente, pues es de mucha utilidad. O sea, es algo que equivocadamente se ha reducido es algo que los abogados hacen, es algo que los politólogos hacen, más común los abogados, ¿no? Porque es una idea que se ha construido, el abogado, la persona que sabe hablar, ¿no? Pero
pero el debate es un área en la que toda persona de toda disciplina puede adentrarse a experimentar. Yo recuerdo que yo estudié Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Ciudad de México. Cuando yo fui estudiante, fundé un club de debate y recuerdo que la mayor cantidad de asistentes pues eran estudiantes de ingeniería química, ingeniería física, biología, ingeniería ambiental. Y de verdad que fue un club bastante nutritivo, porque el hecho de enfocarlo en áreas que no todos conocemos, sino brindar más argumentos, más campo de conocimiento, es lo que nos permitirá prepararnos de manera conjunta, porque nunca llegamos a un debate, a un foro, a un espacio completamente preparados. Siempre hay debatiente de quien aprender. Recuerdo que una vez mi maestra de debate me decía en una competencia, no hay enemigo pequeño. Digo, esto es bastante rudo, pero yo les puedo decir que no hay debatiente pequeño o pequeña. Siempre hay algo que le podemos aportar, que le podemos aprender a alguien. Por ejemplo, la prudencia al responder, la serenidad del argumento, o bien la fuerza o contundencia con la que se brinda un dato. Siempre hay algo que aprender, y más si lo canalizamos a lo que nosotros hacemos. Yo creo que eso nos hará triunfar en muchas cosas, porque a veces el error está en cómo nos comunicamos. Siempre es importante saber identificar el momento exacto y las palabras precisas para decir algo, porque si no nos damos a entender, a veces es muy difícil poder continuar con cosas. Entonces, practiquen debate, inscríbanse a los concursos, creen experiencia, o sea, quizá no porque es algo que les conmueva, sino por adquirir la experiencia necesaria, porque siempre se aprende de las personas que vamos conociendo en el camino. Jennifer nos pone otra pregunta aquí en el chat, bueno, otras dos. La primera de ellas es si tienes algunos libros, artículos o videos que puedas recomendar, y si crees que ahora que eres reconocida respecto del debate, la gente evita discutir contigo. Uy, a ver, voy a empezar con la de los libros, artículos, videos. No me gustan a mí los videos que te dicen cómo crear un argumento, esto es réplica, esto tal. No, o sea, realmente los libros que yo pueda recomendarles, o artículos o videos, es de temas especializados. O sea, nunca vean temas genéricos de cómo hacer un debate, ¿no? Siempre traten de cultivarse específicamente en un área de conocimiento. Por ejemplo, si yo voy a preparar ahorita un debate sobre feminismos en México, me meto a leer y a estudiar libros en concreto de ese tema. Porque si me voy desviando y me voy, ¿cómo construir un debate? Eso sí nos desvía o nos deja de manera muy genérica un tema. Entonces, yo creo que si te puedes especializar en algún tema, si quieres prepararte en algún tema, creo que ahí sí podría dar recomendaciones más precisas. Les voy a dejar mi número celular en el chat porque, pues, si gustas precisar un poco tu pregunta, Jennifer, ahí podemos seguir charlando y puedo recomendarte más libros en concreto, pero en general les recomiendo leer cultura general. Poesía, eso ejercitará mucho la creatividad mental para usar el lenguaje. Pero esas dos son de cajón, eso siempre lo tenemos que hacer. Cultura general y poesía, o cualquier tipo de literatura que ustedes gusten, pero léanlo, porque eso despertará esa parte creativa del cerebro de cómo decir las cosas. Eso me funcionaba a mí, a veces tenía muchos problemas para decir discursos o para crear argumentos, y de verdad que funcionó. Pero pues sí, les dejo ya les dejé el número de su servidora, entonces allá en el chat para que lo tomen, me pueden hablar en concreto si gustan que les pase de un tema en específico o de refutación en específica. Yo con muchísimo gusto se los comparto. Y bueno, sobre la segunda pregunta, que si creo que ahora que soy reconocida respecto del debate, la gente evita discutir conmigo. No, yo creo que todo lo contrario. Si te refieres en concreto, Jennifer, a los concursos,
En los concursos siempre, o sea, te encuentras a los amigos o amigas que se quieren medir contigo, que se quieren probar contigo para saber qué tanto han mejorado, qué tanto han avanzado respecto de ti. Entonces, no, para nada. Al contrario, creo que es algo bonito porque se prestan para abrir muchos más debates. Entonces, es algo perfectible. Aparte, no siempre llegamos a ser, no llegamos a ser materialista, materia súper pulida y acabada, sino siempre tenemos que perfeccionar nuestro estilo de debate. No, Jennifer, no soy un ejemplo así, pero sí es importante que vayamos perfeccionando nuestro estilo, que no dejemos envejecer nuestro debate. Les voy a dar un ejemplo que a mí me tocó esto más en la oratoria que en el debate. Yo me acuerdo que cuando empecé a dar discursos, iba en quinto de primaria y recuerdo que pues era una niña que quería participar en oratoria, que le gustaba hablar en público y le gustaba competir. Una vez me dieron un espacio para hablar en el Día de la Mujer en un evento que hizo el gobierno del estado en Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, como Rodolfo. Y los oaxaqueños por todas partes. Bueno, y recuerdo que mi maestro de oratoria me dice, yo te escribo el discurso. Y recuerdo que era un discurso que en lugar de hablar de la importancia que tiene abrir más camino a la igualdad de oportunidades, en concreto hacia las mujeres, yo quería hablar de eso. El maestro hizo un discurso criticando la vestimenta de las mujeres, el por qué usaban vestidos arriba de la rodilla, en por qué se dedicaban a la prostitución o al sexualismo prematuro. Yo recuerdo muy bien que la Giselle de quinto de primaria se sentía incómoda. Yo le dije a mi maestro, me parece que es un discurso que no puedo decir porque incluye cosas en las que yo no creo, incluye elementos en los que yo no creo y que no quiero que se escuchen en mi voz. Justamente eso fue una revelación de, bueno, pues atrévete a hacer tus propios discursos. Como que me trataba como muy niña, muy novata, digo, o sea, las palabras de una niña fueron las que escribí, no tan complejas, pero pues sí era algo que en ese momento reveló un drástico cambio generacional que rompió con un discurso clásico, un discurso pasado que en algún tiempo fue aceptado, pero que una niña dijo, no, yo no lo quiero decir, yo quiero decir otra cosa. Y ahora, pues, soy feminista abiertamente, ¿no? Entonces, yo me siento con esa libertad de hacer esa transición generacional del discurso en cómo se habla de las mujeres. Eso es lo que pienso que podemos romper, para ya no seguir hablando del mismo Cicerón o del mismo Demóstenes, y ahora nos atrevamos a hablar de Angela Davis, de Eva Perón, de más mujeres que a la fecha estamos luchando por la igualdad. Y bueno, ya me fui por otro tema, pero pues bueno, esto es parte de mi discurso actual. De hecho, me parece que acabas de tocar un punto importantísimo, Giselle, con relación a esto que comentabas, defender de alguna forma la parte del ideal que tú tienes. Entonces, relacionado con el asunto de debate de concurso, entendemos que hay un sorteo, entendemos que en los debates de concurso tienes una postura a favor y en contra, pero estos elementos relacionados con los ideales que uno se va conformando, más allá de las creencias erróneas que quizás hemos heredado y adoptado, pero esta parte de defender nuestros propios ideales, ¿qué relación tiene con esta práctica? Uy, creo que ese es el gran dilema de los que debatimos, ¿no? Y de los que en algún momento debatimos en concursos, porque siempre nos toca aquel tema incómodo en el que no queremos estar, pero últimamente, algo que me he dado cuenta, la responsabilidad que tienen los organizadores de concursos, porque normalmente para elegir un temario en cuanto a concursos de debate,
siempre utilizas temas que se discuten en la agenda pública o en la agenda política. Temas que siempre tienen, pues, dos posturas que son debatibles en un marco de derechos humanos en ambas posturas. Yo creo que sí es importante imprimir la ideología a nuestros debates, porque eso le da fuerza, porque la ideología la construimos a partir de preparación constante, que no es solo para un concurso, sino que es para toda la vida. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Jennifer. ¿Qué porcentaje crees que exista entre debate y psicología? Qué pregunta interesante. Bastante. Porcentaje de relación, yo creo que 100%. Digo, no soy muy de estudiar en concreto la psicología, pero creo que es 100% de relación, porque más allá de toda la base estadística que tengamos en la mente, depende mucho también de un ejercicio de manipulación o de defensa de manipulaciones. Entonces, sí es importante el estar concentrados y el mantener nuestra concentración con nuestra escucha totalmente alertas, porque esa es la fuerza del debate. Esa es la creatividad del debate, como se los había dicho, y sí, creo que están estrechamente ligados. Pregunto si alguien más tiene una duda adicional. De no ser así, pues quiero agradecerte de nueva cuenta, Giselle, por el tiempo y el vasto conocimiento que nos has compartido. Espero que a quienes integramos el club de litigación, en específico, en este caso, al taller de oratoria y debate, y también a las personas externas que nos hayan acompañado, esta información les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Esperamos que podamos tener otras colaboraciones con posterioridad, y pues refrendar mi admiración enorme que tengo hacia ti, Giselle, mi enorme cariño, y pues agradecer también a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Muchas gracias, Rodo. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Espero que tengan una excelente tarde, y pues los esperamos en las siguientes actividades del club. Hasta luego.